Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión ya no vamos a tocar a un personaje que haya escuchado de los labios de Jesús un sígueme, pero vamos a leer a través de la palabra de Dios una historia que yo quiero que el día de hoy tú y yo podamos meditar en ella, que tú y yo podamos tomarnos un tiempo no solamente para juzgar lo que vamos a leer, no para decir, ay, no, es que cómo se les ocurrió hacer ese tipo de cosas, pero en qué estaban pensando, no, porque a nosotros no nos corresponde juzgar, perdón, la lectura, no nos corresponde juzgar a las personas, ese papel no es de nosotros, lo que sí nos corresponde es juzgar nuestras propias vidas, es meditar en nosotros, es decir, bueno, ¿qué tanto yo me estoy pareciendo a esta porción de la palabra de Dios, qué tanto yo me estoy como haciendo muy similar a lo que yo estoy leyendo, cuál es mi condición, será que es esta, y que a la luz de la palabra de Dios nosotros podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero seguirte, pero este va a ser un compromiso permanente, no voy a jugar con él, no voy a decirte, bueno, hoy me conviene, mañana pues vamos a ver cómo me va, cómo te va, Señor, porque pues mira, es que conmigo te ganaste, pero el premio gordo, entonces no, cuídame porque me pierdes, ¿no? Que no tengamos este tipo de pensamientos, sino todo lo contrario. Así que te voy a pedir que me acompañes al único pasaje que vamos a leer el día de hoy. Este se encuentra también en el Evangelio de Juan. Vamos a leer, el capítulo número 6 y vamos a leer de los versículos 1 al 15. Recuerda que lo vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960. Así que te lo leo y dice así. Dice el título Alimentación de los 5000. Yo creo que esta es una historia también muy conocida, pero vamos a leer todo cómo termina. No solamente vamos a enfocarnos en este evento tan milagroso y maravilloso de la alimentación de los 5000. Sigue diciendo así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y sabes, esta historia te comentaba yo al principio, es una historia sumamente conocida, es un acto maravilloso, es sumamente milagroso. Mira cómo es que el Señor solamente con unos pececillos y con pan, Él logra saciar la necesidad. Dice aquí solamente que se contaron 5000 varones, no se contaron familias completas. Es decir, no solamente fueron 5000, sino todavía hacía falta contar a las mujeres, hacía falta contar a los pequeños. El Señor fue abundante para poder saciar la necesidad que estas personas tenían porque tenían hambre, porque seguramente habían recorrido muchísimo trayecto para poder llegar a Jesús. Pero sin embargo yo quiero el día de hoy destacarte 2 frases que resaltaron a mí cuando yo estaba leyendo este pasaje. La primera de ellas está en el versículo número 2 que dice así, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y la segunda, que ya se encuentra en los últimos versículos, en el versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y sabes, a lo mejor tú y yo podemos decir, ay Jesús, pero ¿por qué te escapaste de ese lugar?
¿Por qué saliste de entre ellos? Pues si ellos te iban a ser rey, ya no había necesidad de que tú fueras a la cruz para poder ser el rey de ese pueblo. Es como un atajo. Ya no había necesidad de que tú sufrieras tanto. No, este era tu momento, Jesús, para que pudieras llegar a la meta. Este era como el atajo hacia tu propósito. Ya lo hubieras aceptado. Sin embargo, podemos nosotros recalcar estas dos frases que yo te acabo de leer. El pueblo no lo seguía porque amara a Jesús, porque amara sus enseñanzas, porque amara la frescura con la que él hablaba, la autoridad que venía de parte del Padre, con la cual confrontaba a las personas, con la cual confrontaba el pecado y decía, esto no está bien, pero te enseño cuál es el camino correcto para que lo puedas corregir y hacer bien. Ellos no amaban a Jesús, no amaban su persona, no amaban su esencia, no amaban lo que salía de él, no amaban lo que él era, ni siquiera creían que él venía del Padre, pero lo que sí amaban es lo que recibían de él, de una manera física, como que las sanidades, los milagros que seguramente vieron cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó al hijo de la viuda, seguramente cuando vivieron este milagro en carne propia, que era que Jesús trajera alimento para más de 5,000 personas. Pero ellos solamente estaban enamorados de lo que Jesús podía hacer. No estaban enamorados de su persona. Por eso es que después ellos dicen, hombre, nos conviene que este señor, que este profeta, pues sea nuestro rey. Imagínate si solamente con unos panecillos y con peces pudo saciar a más de 5,000 personas. No, pues imagínate, vamos a vivir como reyes. Vamos a tener banquete todos los días, vamos a tener hasta buffet, si es que sí lo queremos, porque mira qué poderoso es, que puede sacar mucha comida desde poquita. No es que este hombre es milagroso, es maravilloso y nos conviene a nosotros. Ya no va a haber escasez, no va a haber enfermedades, porque pues Él lo cumple todo. Y yo creo que ellos habían perdido de vista que Jesús no era un genio de lámpara mágica, que Jesús no era un hada madrina que tenía una varita para poder cumplir con los caprichos que ellos tenían. Habían perdido de vista que Jesús lo que había declarado es, yo no vine aquí a hacer mi propia voluntad, yo vengo a hacer aquí la voluntad de mi Padre, aquel que me envió. Y ¿sabes? Lo que yo te comentaba es que obviamente a ti y a mí no nos corresponde juzgar al pueblo de Israel, no nos corresponde juzgar sus acciones, sus motivaciones. No, eso no nos corresponde a nosotros porque el Señor ha de juzgar a cada una de estas personas. Lo que sí nos corresponde es examinar tu vida. Que tú lo hagas porque yo tampoco tengo la autoridad para poder juzgar tu vida. Y que yo obviamente pueda juzgar mi propia vida para decirle al Señor, ¿por qué te sigo? En verdad, es que he visto tantos milagros, he visto cómo tú, sin que yo tenga nada, me provees económicamente, también de alimentos. Cuando yo me siento solo, tú ahí estás presente. ¿Por qué le buscas? ¿Por qué le sigues? ¿Por qué le quieres hacer tu rey? ¿Porque Él te lo ha dado todo? Porque tú has visto que, wow, Él es poderoso y que Él puede hacer hasta lo que para la gente, para el ser humano es algo totalmente imposible. Lo buscas, lo anhelas por lo que Él puede darte, por algo que es algo totalmente terrenal y que se va a quedar aquí después. A lo mejor quiero comentar esto, pero no quiero que se escuche como muy fuerte, muy inapropiado, pero imagínate, estas personas quedaron totalmente saciadas del hambre que llevaban, pero a las horas seguramente les vuelve a dar hambre, seguramente tuvieron la necesidad que ir al sanitario. ¿Y ya dónde había quedado? ¿De qué tanto les sirvió que Jesús hubiera suplido todo eso? Si como era algo terrenal, se iba. Eso no permanece. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús también para decirle, es que tú tienes el poder, es que es tu obligación sanarme, es que es tu obligación proveerme, es que es tu obligación, es tu deber. Como si el Señor tuviera que estarnos escuchando para cumplir nuestros caprichos, como si Él fuera nuestro criado, como si Él fuera nuestro sirviente y solamente estuviera dispuesto para escucharnos y decir, ay sí, perdóname, no, mira, ya tienes tu milagro. Ese no es Jesús. Y aquí lo dice claramente el último versículo que leímos, el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Porque, ¿sabes? Jesús está interesado en las multitudes en cuanto Él no ve números, Él ve almas. Almas que están descarriadas como si fueran ovejas sin pastor, así lo menciona la palabra de Dios.
Y Él por eso es que cuidaba a las multitudes y las cuidaba de una manera que les vertía la palabra de Dios, les vertía el corazón del Padre, les trataba de renovar la mentalidad y de decir, esto no dice la ley, esto es la verdadera esencia de la ley, esto no es lo que debes hacer, pero esto sí tienes que hacerlo. Esto era lo que Jesús quería. Pero una vez que la multitud se pervertió en su corazón, una vez que la multitud dejó de mirar a Cristo como aquel que era el Salvador del mundo, que podía perdonar pecados, y lo vieron como alguien que podía saciar sus deseos humanos, sus deseos carnales, que nada tenían que ver con el reino de Dios, entonces Jesús dijo, no voy a ser rey de una multitud que nada más me quiere para su beneficio. No voy a ser rey de personas que no buscan el reino de Dios, sino que se aferran a vivir una vida terrena. No voy a ser rey, porque Jesús mismo lo expresó, mi reino no es de este mundo. Te lo dejo al final de este video, este pasaje. Y sabes, probablemente tú y yo hemos visto en muchísimas ocasiones milagros de Jesús cuando Él hace sanidades, a lo mejor en nuestra propia vida, en la vida de nuestros familiares, de amigos, no lo sé. Y obviamente Él es digno de que tú y yo podamos reconocerle y que podamos decirle, Señor, es que esto era algo totalmente imposible, nadie podía hacerlo, pero tú lo hiciste. Obviamente es algo muy bueno que tú y yo podamos reconocerlo, pero eso no debe ser nuestra primera motivación para poder seguirle, para poder hacerle rey de nuestras vidas. Quiero recordarte una vez más el sistema educativo que nosotros estuvimos hablando con respecto a los judíos. Para ellos era un privilegio poder seguir a alguien más. Pero Jesús dice, si yo me espero a que tú puedas ser digno de seguirme a mí, no lo vas a conseguir. Porque mi reino no es de este mundo, porque mis caminos no son de este mundo, porque mis pensamientos son eternos, mis planes también. Y no puedes alcanzarlo por tus propios recursos. Pero por eso es que no voy a esperar a que tú vengas a mí. Yo me voy a acercar a ti, yo te voy a decir, sígueme, yo te voy a hacer la invitación, no voy a esperar a que tú tengas la iniciativa, porque ellos no querían hacer la voluntad de Dios. El pueblo no estaba interesado en vivir en santidad, en darle adoración sincera al Señor, estaban interesados en saciar hambre. Era todo lo que ellos querían. Y es precisamente lo que el Señor no quiere que tú y yo podamos perseguir. A nosotros no deben interesarnos estos beneficios o vamos a decirlo así, aunque no me convence mucho esta palabra, no me gusta mucho, las obligaciones que el Señor tiene con nosotros. Nosotros debemos estar pensando en cuáles son mis obligaciones, cuál es mi responsabilidad con el pacto que yo hice con el Señor. ¿Por qué le sigo? Porque Él es mi Salvador, porque Él me perdonó, porque es Él el que limpia los pecados, porque Él es Dios y para mí es todo un privilegio que Él me haya dicho, sígueme, porque yo no podía. Sin embargo, Él se acercó a mí de una manera muy tierna, muy preciosa y me dijo, sígueme, te voy a mostrar cómo es mi corazón, te quiero mostrar cuál es mi ley, te quiero enseñar cuál es el camino correcto que tú debes de seguir. Y yo quiero que el día de hoy, delante de la presencia del Señor, podamos decirle, examina mi corazón. Y así como si fuera un holograma, saca a la luz delante de mis ojos todo aquello que no te agrada y pónmelo aquí en la vista. Y entonces enséñame cuáles son las razones, los motivos por los que yo te he estado siguiendo. Y si son equivocados, ayúdame que mi mente pueda ser renovada, pueda ser transformada, para que mis motivaciones entonces puedan ser las correctas, para que entonces mis caminos puedan guiarme hacia ti, y no porque sean míos, no porque sea una iniciativa propia, sino porque sea tu Espíritu Santo fluyendo en mí y diciéndome qué es lo que tengo que hacer. Jesús huyó de esta multitud, por así decirlo, porque no estaba interesado en saciar sus caprichos. Pero puede que el Señor el día de hoy se quede en tu vida y en la mía, si es que decidimos hacerle rey, porque para nosotros es un privilegio, porque no buscamos sus beneficios, no buscamos a ver qué me conviene, a ver qué me ofreces, a ver si podemos hacer aquí un trueque, no, porque hemos aceptado esta relación de que Él es Señor y nosotros solamente somos siervos, de que Él es el dueño y nosotros somos las criaturas, las que le obedecemos, escuchamos y entonces nuestro deleite se lleva en que nuestra vida pueda ser en completa santidad durante todos los días de nuestras vidas. Y pues bueno chicos, este es todo por el video del día de hoy. Espero que en verdad haya sido de bendición. Espero que también nos ayude a poder meditar para decirle por qué estoy siguiendo a Jesús. Y aun si tú tuvieras que darte cuenta y decir, es que yo creo que esto no es para mí, puedes irte sin ningún problema. Yo no te voy a juzgar, el Señor tampoco lo va a hacer, pero es necesario que tú y yo podamos tomar una decisión el día de hoy para decirle, me quedo
y cumplo con mi parte del trato, con mi parte del pacto, con mi parte del compromiso. Y si no estoy dispuesta a poder hacerlo, pues entonces mejor no soy estorbo, no estorbo a nadie que quiera ocupar el lugar de un compromiso con el Señor y mejor me voy. ¿De acuerdo? Porque recuerda que con el Señor no podemos jugar. Nunca ha sido el tiempo de jugar con el Señor y mucho menos ahora que su regreso está realmente cerca. Y pues bueno, chicos, ya saben que también aquí abajito les dejo el link hacia una alabanza que nos lleve a reflexionar y a meditar en todo este precioso tema. Y pues esto es todo. Les mando yo un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes. Con todo mi corazón deseo que el Señor les bendiga de una manera muy preciosa y muy abundante. Y también, si el Señor nos permite y nos da vida, nos veremos por aquí en un video más. Bye.